Hola, Anime DXD. Bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En esta ocasión, como ya pudieron ver por el título y la miniatura, voy a estrenar una nueva sección del canal llamada Ace Attorney. ¿Y de qué va a tratar esta sección? Bueno, para quienes no conozcan la saga de videojuegos Ace Attorney, que, por cierto, les recomiendo muchísimo, en esos juegos el objetivo es analizar pruebas, desmontar argumentos y descubrir si una acusación realmente tiene fundamentos o si todo está basado en mentiras, exageraciones o simples prejuicios. Esa es precisamente la idea de esta sección. Vamos a tomar vídeos de opiniones, críticas o rankings hechos por otros creadores y analizarlos punto por punto, revisando si los argumentos realmente tienen sentido o si, por el contrario, están llenos de contradicciones, sesgos o directamente de estupideces. No se trata de atacar a alguien por pensar diferente, sino de poner sus argumentos bajo la lupa y ver si realmente se sostienen. Para inaugurar esta sección vamos a analizar dos vídeos de un creador bastante conocido dentro de la comunidad por generar polémicas. Me refiero a Wivel Reviews. Los vídeos que veremos serán los peores personajes femeninos de la historia y las waifus más asquerosas del anime. ¿Por qué estos vídeos? Porque, en mi opinión, representan bastante bien la forma de hacer contenido de Wivel Reviews. En ellos se puede ver un enfoque que muchas veces cae en generalizaciones, prejuicios y comentarios que rozan lo machista. Así que hoy vamos a revisar si las críticas que hace hacia estos personajes realmente están justificadas o si simplemente está diciendo cualquier cosa. Y antes de empezar quiero aclarar un par de cosas. La primera es que no voy a hacer el típico discurso de este video, no busco ofender a nadie. Sinceramente, no me preocupa si Wivel Reviews se ofende con este análisis. Conociendo la actitud que suele mostrar tanto él como parte de su comunidad, probablemente se va a molestar diga lo que diga. Así que prefiero decir las cosas como las pienso y que cada quien saque sus propias conclusiones. Eso sí, una cosa es criticar y otra muy distinta insultar sin argumentos. Todo lo que diga en este video estará basado en lo que él mismo muestra en sus videos, así que si estoy de acuerdo en algún punto también lo voy a reconocer. La idea aquí no es odiar por odiar, sino analizar. Y la segunda aclaración es sobre el motivo por el que este video salió antes de lo planeado. En realidad hoy tenía pensado subir otro contenido, mi top 10 de personajes favoritos del anime la semana que seguía la crítica / análisis de la primera temporada de Kimetsu no Yaiba. Sin embargo, tuve varios problemas durante la edición, y cuando digo problemas, me refiero a que prácticamente todo se fue al demonio. Perdí parte del trabajo y me fue imposible terminar cualquiera de esos dos vídeos a tiempo. Así que decidí hacer este video para no dejar el canal una semana completa sin subir contenido y, de paso, estrenar esta nueva sección que tenía pensada desde hace un tiempo. Ahora sí, ya hablé demasiado y tampoco tengo todo el tiempo del mundo. Así que, sin más rodeos, que comience el juicio. Si dropeé One Piece en la isla Gyojin, gran responsable de eso es la chica sirena. ¡Amigo! ¡Qué pendeja infumable! ¿Pero qué lo parió? En serio no puedo creer que a una persona se le ocurra un personaje que dé tanto cringe y sin que tenga la intención de hacerlo. Porque en otros casos que veremos más adelante, esos personajes son odiosos, pero buscan ser odiosos. Te representan lo que ninguna persona debe ser. Pero con la sirenita versión Maná o Soda habrá pensado: ¡wow! ¡Qué pibe increíble que creé! Seguro que todos la aman. Y no, nadie con 3 neuronas que sean amigas va a querer a la sirenita con el cabello color fantasía. Sus dramas con Luffy, sus llantos constantes, su sexualización, sus dudas existenciales y toda su construcción de personaje tan pero tan forzada me volvieron loco. Porque sacaban lo peor de mí. No soporto este tipo de minita histérica que hace un mundo por todo, que se ahoga en un vaso con agua. Sí, sabemos que Hirahoshi la pasó mal, pero Oda, un cachito de amor propio. Esta mina no es infumable, es lo siguiente. Es una patada en los huevos y con carrera. Vamos arriba. Y a los animadores no se les ocurrió un mejor plan que darle una voz irritante. Genial, premio doble, ¿no? Pendeja asquerosa hija de puta.
La dejo en el quinto puesto porque dentro de todo la enfermita esta es importante para la trama y tiene algún que otro momento interesante en el arco de la Reverie. Pero aún así el día que termine One Piece, todos vamos a celebrar por saber que nunca más vamos a tener que soportar a la rancia esta con sus caprichos. ¿Quinto puesto y ya estoy caliente? ¿Quinto puesto y ya estoy caliente? Pero necesito tranquilizarme. Necesito una foto de Nagi. Primero que nada, como pudieron ver al inicio del video, Givel Reviews no perdió el tiempo. Desde los primeros segundos empezó con los insultos, las descalificaciones y su característico humor, que muchas veces consiste simplemente en insultar personajes, esperando que eso sea suficiente para hacer reír. Y con la parte de Shirahoshi ya me surgió una pregunta bastante seria. ¿Cómo demonios este usuario llegó a hacerse tan popular? Empecemos por lo más evidente. La inmensa mayoría de sus supuestos argumentos son simples insultos. En ningún momento intenta analizar cómo está escrito el personaje, cuál es su función en la historia o por qué Eiichiro Oda tomó ciertas decisiones con ella. En lugar de eso, reduce toda su crítica a decir que es una llorona, que es inútil y poco más. El problema de hacer eso es que ignora completamente el contexto del personaje. Para quienes no recuerden el arco de la isla Gyojin, este se desarrolla justo después del salto temporal de 2 años y gira alrededor del odio acumulado durante generaciones entre humanos y hombres pez. Desde el inicio del arco se deja claro que ese odio ha provocado guerras, discriminación y un ciclo de violencia que parece imposible de romper. Dentro de ese conflicto aparece Shirahoshi, la hija del rey Neptuno y de la reina Toime. A simple vista parece una princesa tímida, extremadamente sensible que llora por cualquier cosa. Sin embargo, esa primera impresión cambia por completo cuando conocemos todo lo que ha vivido. Cuando Shirahoshi tenía apenas 6 años, su madre, la reina Toime, fue asesinada delante de ella. Lo más impactante es que Shirahoshi vio perfectamente quién era el verdadero culpable. Sin embargo, decidió guardar silencio durante años. ¿Por qué? Porque antes de morir, Otoime dedicó toda su vida a convencer tanto a humanos como a hombres pez de que podían convivir en paz. Su mayor sueño era romper el odio que existía entre ambas razas. Si Shirahoshi hubiera revelado inmediatamente la identidad del asesino, ese sueño probablemente habría desaparecido para siempre, ya que la noticia habría provocado aún más resentimiento y deseo de venganza. Es decir, una niña de apenas 6 años decidió cargar completamente sola con el dolor de perder a su madre para respetar el último deseo de ella. Y eso no fue lo único. Durante casi 10 años permaneció encerrada dentro de la Torre Artshell porque Vanderbilt IX desarrolló una obsesión enfermiza con ella. Después de ser rechazado, comenzó a lanzarle armas gigantes utilizando el poder de su fruta del diablo con la intención de obligarla a casarse con él o asesinarla si seguía negándose. Imaginen vivir prácticamente toda su infancia encerrado entre 4 paredes, sin poder salir al exterior, sabiendo que cada vez que lo hicieras alguien intentaría matarte. Esa fue la realidad de Shirahoshi durante años. A pesar de todo eso, nunca dejó que el odio definiera quién era. Y justamente ahí está la mayor fortaleza del personaje. Muchos confunden la fortaleza con la capacidad de pelear o derrotar enemigos, pero One Piece se lleva años demostrando que existen diferentes tipos de fuerza. Shirahoshi no destaca por sus habilidades de combate, su verdadera fortaleza es emocional. Después de perder a su madre, vivir aislada durante casi toda su vida, soportar el acoso constante de Vanderdecken y cargar con un secreto que podía cambiar el destino de toda la isla Gyojin, cualquiera habría terminado consumido por el rencor. Ella no. Decidió seguir creyendo en el sueño de su madre, incluso cuando tenía todas las razones del mundo para odiar. Ese contraste cobra todavía más importancia cuando conocemos a Oda Jones, el principal antagonista del arco. Mientras Shirahoshi representa el perdón, la empatía y la esperanza de romper el ciclo de odio, Oda representa exactamente lo contrario, alguien que alimentó un odio irracional hasta convertirlo en el centro de su vida. Oda utiliza a ambos personajes para transmitir uno de los mensajes más importantes del arco. El odio no nace de la nada, sino que se aprende y se transmite de generación en generación. Y solo personas capaces de romper ese ciclo pueden cambiar realmente el futuro. Por eso reducir a Shirahoshi a una chica que llora mucho demuestra una comprensión extremadamente superficial del personaje. Ahora hablemos del otro argumento que Givel repite constantemente, la sexualización. Sinceramente, este punto siempre me ha parecido bastante pobre.
Criticar a un personaje únicamente por el diseño que decidió darle el autor no es analizar al personaje, es confundir decisiones estéticas con calidad narrativa. Shirahoshi no está mejor o peor escrita por la ropa que usa, por el tamaño de su cuerpo. Lo que determina si un personaje está bien construido son su personalidad, sus conflictos, su desarrollo y el papel que desempeña dentro de la historia. Además, este es un argumento que Givel repite con muchos personajes, así que más adelante lo analizaré con mayor profundidad. ¿Es Shirahoshi un personaje perfecto? No. Su personalidad puede resultar desesperante para algunas personas y entiendo perfectamente que alguien no conecte con ella. Pero colocarla entre los peores personajes femeninos de toda la historia del anime simplemente porque llora mucho es ignorar casi todo lo que representa dentro de One Piece. Su crecimiento, la carga emocional que soportó desde niña, el simbolismo que tiene dentro del conflicto entre humanos y hombres pez y su importancia para el desenlace del arco hacen que sea muchísimo más compleja de lo que Givel Reviews intenta hacer creer. Y ese termina siendo el problema principal de este video. No analiza al personaje. Solo se queda con la primera impresión, ignora todo el contexto que construyó Oda durante el arco y llama argumento a una serie de insultos que no demuestran absolutamente nada. Erza es tan Mary Sue que debía estar en este video. Yo sé que muchos dirán que es un personaje súper roto y que tiene unos ovarios tremendos, y justo ahí radica el problema. Erza está tan idealizada por su autor que es vomitivo. Muchas veces nos quejamos de esos personajes masculinos que son amados por sus autores, así que debíamos mencionar también a los femeninos. Y claramente la muchacha Scarlet es el alter ego femenino de Mashima, sexualizado y con algo de amor propio. No mucho tampoco, no exageremos. ¿Ustedes notaron que toda escena de Erza se sexualiza? Amigos, cuando la torturan es asqueroso, porque no empatizás con el personaje, simplemente está hecha esa situación para calentarte, nada más. Una escena de tortura como la de Gucho Casca es dramática y obliga a que el espectador sienta lástima por el personaje y quiera que salga de esa situación. En el caso de Erza me imagino a los fans de Fairy Tail como: oh sí nena, que siga esa tortura, vamos que cambien de posición así tengo otra perspectiva de ese cuerpazo, oh sí bebé. Literalmente deplorable. Mashima, sos un imbécil. Y cómo olvidarme cuando detuvo un meteorito estando media muerta. En Naruto que Gaara y el Tsuchikage resistan a un meteorito ya es forzado. Pero bro, Erza se dio de lleno con un meteorito y no solo sobrevivió, sino que lo destruyó. Súper rota por el guión, bueno, no por el guión, porque es la hija de no sé qué de los Dragon Slayer, amiga de la inmortalidad, porque Erza no puede morir, y sexualizada hasta por gusto. Hicieron que Erza estuviera sí o sí en este video. Lo peor es que la gente ama a Erza y la defiende por ser poderosa. ¡Wow! ¡Qué grandes argumentos! ¡Amor propio, Kishimoto! Ahora pasemos con Erza Scarlet, porque sinceramente aquí es donde la crítica de Givel Reviews empieza a hacer todavía menos sentido. Primero que nada, Givel, necesito preguntarte una cosa. ¿Qué demonios ves cuando aparecen ciertas escenas de Erza? Porque yo, cuando veo escenas como las de la Torre del Cielo, o cuando es capturada y torturada por sus enemigos, no veo una escena excitante. Veo a un personaje siendo brutalmente torturado física y psicológicamente. Si a ti esas escenas te parecen fanservice, entonces creo que el problema no está precisamente en el personaje. Y digo esto porque ya empieza a ser un patrón bastante evidente. Gran parte de tus críticas hacia Erza, Shirahoshi y varios personajes femeninos giran alrededor de exactamente lo mismo: la sexualización. Llega un punto donde uno ya no puede evitar preguntarse si el que está obsesionado con ese tema no eres precisamente tú. Porque cuando prácticamente todos tus argumentos terminan reduciéndose al físico de un personaje o a como viste, da la impresión de que eres incapaz de analizar cualquier otro aspecto de su escritura. Y eso, más que hacer quedar mal al personaje, termina haciendo quedar mal al crítico. Pero dejando de lado ese tema, vamos con los argumentos de verdad. Uno de los puntos que menciona Givel es que supuestamente es absurdo que Erza haya podido destruir un meteorito, calificándolo como un power-up sacado de la nada. El problema es que ese argumento ignora completamente cómo funciona el sistema de poder de Fairy Tail. Durante prácticamente toda la serie, Erza demuestra estar entre los magos más poderosos del gremio. Su magia de Reiki le permite cambiar instantáneamente de armaduras y armas dependiendo de la situación, adaptándose a distintos tipos de enemigos y estrategias.
Pero más importante aún, la serie deja claro una y otra vez que su mayor virtud no es únicamente su poder ofensivo, sino su resistencia física y mental. Un ejemplo bastante claro ocurre durante el arco del Festival de la Batalla de Fairy Tail. Después de enfrentarse a múltiples enemigos y encontrarse considerablemente agotada, Ersa es capaz de soportar el ataque Fairy Glitter modificado por Laxus, además de continuar luchando incluso cuando la mayoría de personajes ya no podía mantenerse en pie. A lo largo del manga y del anime vemos repetidamente que soporta heridas que dejarían fuera de combate a la mayoría de los magos. Otro ejemplo todavía más representativo es el arco de la Torre del Cielo. A pesar de haber sido capturada, torturada y obligada a revivir el mayor trauma de toda su infancia, Ersa sigue levantándose para proteger a sus amigos. No porque sea invencible, sino porque su voluntad supera constantemente sus propios límites. Y justamente esa idea es uno de los pilares de Fairy Tail. La serie establece desde muy temprano que la fuerza de un mago no depende únicamente de la cantidad de poder mágico que posea, sino también de sus emociones, de los vínculos con sus compañeros y de su determinación para seguir luchando. Es un concepto que podrá gustarte o no, pero forma parte de las reglas internas del mundo desde el principio. Por eso resulta extraño criticar una hazaña como destruir un meteorito utilizando comparaciones con otras obras, como Naruto. Cada universo de ficción tiene escalas de poder distintas. Sería igual de absurdo decir que Goku está mal escrito porque destruye planetas o que Saitama es un mal personaje porque derrota enemigos de un solo golpe. Cada obra establece sus propias reglas y debe analizarse bajo ellas, no bajo las de otra franquicia completamente diferente. Después está otro de los puntos que más me llamó la atención: reducir todo el cariño que el público siente por Ersa únicamente a la sexualización. Y sinceramente, eso es ignorar casi todo lo que hace memorable al personaje. La gente no aprecia a Ersa solo porque tenga un diseño atractivo. La recuerdan por su personalidad seria, pero al mismo tiempo increíblemente torpe en situaciones cotidianas, por el enorme respeto que inspira dentro del gremio, por la forma en que protege a sus amigos, incluso poniendo su propia vida en riesgo, por su sentido de la justicia y, sobre todo, por el enorme peso emocional de su historia. Su infancia fue una tragedia. Desde pequeña fue esclavizada en la Torre del Cielo, obligada a construir un sistema destinado a revivir a Seraph y sometida constantemente a abusos junto con otros niños. Fue precisamente en ese lugar donde desarrolló el carácter fuerte que la define durante toda la serie. Después de escapar, Fairy Tail terminó convirtiéndose en la familia que nunca tuvo. Y precisamente por eso está dispuesta a sacrificarse una y otra vez para proteger a ese gremio. Ese contexto hace que muchas de sus decisiones tengan mucho más sentido. No pelea porque sí, pelea porque sabe perfectamente lo que significa perder a las personas importantes. Ahora hablemos del famoso argumento de que Ersa es una Merisue. Primero que nada, incluso si aceptáramos esa etiqueta, eso por sí solo nos convierte automáticamente a un personaje malo. Hay muchísimos personajes extremadamente queridos que poseen varias características asociadas a una Merisue Ungariestu. Un ejemplo bastante claro es Saitama. Desde el inicio prácticamente nadie representa una amenaza real para él, y aún así es uno de los protagonistas más queridos del anime porque el atractivo de su personaje nunca estuvo en preguntarnos si iba a ganar una pelea, sino en su personalidad, su comedia y la crisis existencial que vive al ser demasiado fuerte. Otro ejemplo podría ser Hermione Granger. En numerosas ocasiones demuestra ser la estudiante más brillante, resuelve problemas que los demás no pueden solucionar y suele tener la respuesta correcta para casi todo. Sin embargo, eso no impide que siga siendo uno de los personajes más queridos de la saga gracias a su personalidad, sus defectos, su evolución y la importancia que tiene dentro de la historia. Lo mismo ocurre con Ersa. Tiene momentos donde Hiro Mashima exagera con el poder de la voluntad. Sí. Hay peleas cuyo desenlace puede sentirse forzado, también. Pero esos son problemas de la escritura de determinados combates, no razones suficientes para afirmar que Ersa sea uno de los peores personajes femeninos del anime. Porque cuando analizas al personaje completo, encuentras muchísimo más que un diseño atractivo. Encuentras a una mujer que sobrevivió a una infancia llena de abusos, que convirtió ese dolor en fortaleza, que encontró una familia en Fairy Tail y que constantemente está dispuesta a sacrificarse para proteger a quienes ama. Eso es lo que hizo que millones de personas le tomaran cariño. No es un personaje perfecto y está lejos de serlo.
Pero reducir todo lo que representa a esa Scarlett está sexualizado es una Mary Sue demuestra una visión extremadamente superficial del personaje y pasa completamente por alto las razones reales por las que sigue siendo una de las protagonistas más queridas de Fairy Tail. Me encanta el personaje de Erina, me parece muy bien trabajado, con una personalidad creíble, una filosofía firme, un desarrollo exquisito, gran profundidad y una importancia clave en la trama. Dijo nadie nunca y seguramente ni el creador lo diga a su círculo íntimo. Porque Erina no está mal trabajada, es lo siguiente. A ver, me explico, Erina no es un mal concepto. Creo que su papel originalmente en la obra se puede desarrollar mucho mejor, pero terminó siendo la nena trofeo que termina con unos sentimientos tan raros por Souma que ni su propio creador los entendía. Los mangakas de Shokugeki no tenían ni idea de qué hacer con su manga. Estaban más perdidos que Torta Frita en cumpleaños de 15, que Kishimoto en clase de amor propio, que Majima en una clase de desarrollo de personajes. Y una de las más perjudicadas fue Erina, porque querían solucionar vacíos de trama, forzándola a ella a entrar en situaciones que no pegaban con el personaje, o al menos con lo que plasmaron de ella inicialmente. Está bien que un personaje cambie, está bien que evolucione y que se desarrolle en una nueva versión de sí misma. Eso me encanta y la hace humana. Pero Erina cambia un segundo al otro y porque sí, porque a su autor se le antojó. Y si a su autor se le antoja, ¿quiénes somos para cuestionarlo, no? Dale, Kishimoto, la concha de la madre. La joven cocinera en concepto es la mejor de todas estas pendejas y por lejos, pero en ejecución es la peor y por amplio margen. Queda en tercer lugar porque las otras dos son peores o dan más cringe. Sos una rancia de mierda, Erina, pero es innegable que estás fuerte como la concha de la madre. Primero que nada, como pueden ver en este fragmento del video, Givel vuelve a ser el mismo chiste de siempre sobre Kishimoto y el amor propio. Sinceramente, es un chiste que ya estaba bastante gastado hace años y que hoy en día tiene todavía menos gracia. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo realmente llamativo llega cuando habla de Erina Nakiri. Y aquí tengo un problema bastante grande con su crítica, porque siendo completamente honestos, Givel ni siquiera presenta un argumento. Si prestan atención a lo que dice, en ningún momento explica por qué considera que Erina es un mal personaje. Simplemente afirma que cambia de la nada y pasa al siguiente punto, como si esa frase fuera suficiente para demostrar algo. ¿Dónde ocurre ese supuesto cambio? ¿Por qué considera que está mal escrito? ¿Qué escenas contradicen su personalidad? ¿Qué decisiones del personaje le parecen incoherentes? No responde absolutamente ninguna de esas preguntas. Y ese es precisamente el problema. Una crítica necesita argumentos y ejemplos. No basta con lanzar una afirmación y esperar que el público la acepte porque sí. En el caso de Erina, además, esa afirmación ni siquiera coincide con lo que muestra la historia. Al inicio de Shokugeki no Soma, Erina es presentada como una joven extremadamente orgullosa, fría y elitista. Su educación dentro de la familia Nakiri la llevó a creer que únicamente quienes alcanzaban un nivel culinario excepcional merecían reconocimiento. Esa personalidad no apareció porque sí, sino que fue consecuencia del ambiente en el que creció y de la enorme presión que siempre existió sobre ella. Conforme avanza la historia, esa forma de pensar comienza a cambiar poco a poco gracias a las experiencias que vive Totsuki y, especialmente, a la influencia de Somayuki Ira y de los demás estudiantes. Poco a poco aprende a confiar en otras personas, a valorar estilos de cocina diferentes al suyo y a cuestionar muchas de las ideas que le habían inculcado desde pequeña. Es decir, su desarrollo no ocurre de un capítulo para otro. Es un proceso gradual que se construye durante buena parte de la serie mediante distintos enfrentamientos, interacciones y conflictos personales. Además, uno de los aspectos más interesantes de Erina es que su evolución no consiste simplemente en volverse buena. Lo que cambia es su forma de entender la cocina y las personas que la rodean. Sigue siendo una chica exigente, segura de sus capacidades y con un carácter fuerte, pero aprende a dejar de mirar a los demás por encima del hombro y a aceptar que existen distintas maneras de alcanzar la excelencia. Ese crecimiento resulta todavía más importante cuando conocemos mejor las circunstancias de su familia y la presión psicológica bajo la que vivió durante años, elementos que ayudan a entender por qué era tan distante al comienzo de la obra. Por eso me cuesta tomar en serio la crítica de Givel.
Decir que cambia de la nada sin mencionar una sola escena, un solo arco, un solo momento que respalde esa afirmación no es hacer un análisis, es simplemente dar una opinión sin justificarla. Y, sinceramente, sobre Erina tampoco tengo mucho más que responder porque el propio video no ofrece material para debatir. Es difícil refutar argumentos que nunca fueron presentados. Para quienes todavía no hayan visto Shokugeki no Soma, prefiero no profundizar demasiado en ciertos acontecimientos para evitar spoilers importantes. Mi recomendación es que vean el anime o lean el manga y formen su propia opinión sobre el personaje. Después de conocer toda su historia y ver cómo evoluciona a lo largo de la obra, podrán decidir por ustedes mismos si realmente Erina cambia de la nada o si, por el contrario, su desarrollo está construido de manera progresiva y coherente con todo lo que la serie nos va mostrando. Si ustedes solo vieron la película dirán, vaya, ¿por qué Kawaii está acá? Si no es tan imbécil. Y déjenme decirles que tienen razón. En la película no se plasmó lo hija de mil puta que es Kawaii. ¡Qué mina tóxica, la concha de la madre! Es la representación de lo que no debe ser ninguna persona en la vida. Manipuladora, victimista, controladora, todo. En el manga desarrollan muy bien la personalidad de Kawaii. Y lo hacen tan bien que te dan ganas de entrar en las páginas y darle un par de cachetazos para que deje de ser tan enfermita. Las partes en que filman la película y vemos cómo Kawaii trata a los demás da náuseas. Y muchas. Con su machito se hace la buenita. La pobrecita, la chica víctima del sistema que sufrió enormemente por Ishida y los demás. Ah, pero cuando vemos cómo fueron las cosas, nos damos cuenta de que Kawaii es la típica mosquita muerta, que se queda escondida en las sombras planeando sus mierdas, y apenas pase alguien que la mire feo y desafíe su autoridad, ella ya se inventa un mundo para que todos los demás le salten al cuello. Cuando llora porque Ishida le dice que es una manipuladora, es increíble. Escena súper bien lograda, que repito, te dan ganas de pegarle un par de cachetazos para que madure y deje de ser tan forra. Me lamento que la película no plasmara también su personalidad, porque en el manga es odiable hasta por gusto. Puesto 2, la última mosquita muerta, Kawaii no sé cuánto porque la verdad ni busco cómo era su nombre. Andate a una clase de autoayuda, enfermita, y si podés llévate a Kishimoto. Antes de empezar con este personaje, me gustaría recordar una cosa muy simple. ¿Cómo se supone que se llama este video? Los peores personajes femeninos de la historia no se llaman los personajes que peor me caen y los personajes que más me hicieron enojar. Y hago esta aclaración porque, conforme avanza el video, queda cada vez más claro que Givel Reviews no está analizando que también o mal está escrito un personaje, sino simplemente cuáles le caen mal. Y eso nos lleva a Miki Kawaii, de Kono Katachi. Lo curioso es que, cuando habla de ella, prácticamente toda su crítica se resume en insultarla y recordar que nunca le pidió perdón a Shoko. Y sí, eso es cierto. Miki nunca llega a disculparse directamente con Shoko ni Shimiya, y ese es precisamente uno de los aspectos que hacen interesante al personaje. Porque Koe no Katachi nunca intentó que todos sus personajes fueran buenas personas. Todo lo contrario. La película muestra distintas maneras en las que las personas enfrentan la culpa, el arrepentimiento y las consecuencias de sus actos. Yoshida decide aceptar su responsabilidad y busca redimirse. Naoka Ueno continúa arrastrando mucho resentimiento y tiene enormes dificultades para cambiar. Y Miki Kawaii representa un tipo de persona que, lamentablemente, también existe en la vida real, alguien incapaz de aceptar completamente su propia responsabilidad. Durante la etapa de Bujin contra Shoko, Miki participó en la exclusión del grupo, pero con el paso de los años comienza a convencerse de que ella realmente no hizo nada malo. Constantemente intenta quedar bien con los demás, evita asumir la culpa y suele presentarse como si también hubiera sido una víctima de la situación. Es una actitud bastante hipócrita, sí. Pero precisamente esa hipocresía es el propósito del personaje. La película nunca intenta justificar su comportamiento ni decir que tiene razón. Al contrario, utiliza a Miki para mostrar que no todas las personas reaccionan igual cuando deben enfrentar las consecuencias de sus errores. Hay quienes aceptan sus fallos y buscan cambiar. Hay quienes intentan justificarse. Y hay quienes prefieren convencerse de que nunca hicieron nada malo para no cargar con el peso de la culpa. Miki pertenece a este último grupo.
Eso no significa que sea un personaje mal escrito, significa que está escrita para incomodar al espectador. De hecho, una de las mayores virtudes de Koe no Katachi es justamente esa. La película presenta personajes profundamente humanos, llenos de contradicciones, defectos y comportamientos moralmente cuestionables. No todos evolucionan de la misma manera ni todos reciben una redención completa, porque la vida real tampoco funciona así. Muchas personas creen que un personaje debe volverse buena persona para estar bien escrito. Pero eso es falso. Un personaje puede ser egoísta, manipulador, hipócrita o incluso despreciable y, aún así, estar perfectamente construido si cumple correctamente su función dentro de la historia. Y Miki cumple esa función bastante bien. Representa a esas personas que nunca terminan de aceptar el daño que hicieron porque admitirlo significaría enfrentarse a una realidad demasiado incómoda sobre ellas mismas. Por eso nunca termina de disculparse sinceramente con Shoko. No porque la película se haya olvidado de ese detalle, sino porque es coherente con la personalidad que construye desde el principio. Y ese es justamente mi problema con la crítica de Ghibli. Confunde constantemente un personaje desagradable con un personaje mal escrito. Que Miki te caiga mal es completamente válido. De hecho, creo que esa era exactamente la reacción que buscaban los autores. Lo que no tiene sentido es utilizar ese rechazo como prueba de que el personaje es uno de los peores personajes femeninos de la historia. Son dos cosas completamente distintas. Y creo que este termina siendo el mayor problema de todo el video. A pesar de que el título promete analizar a los peores personajes femeninos de la historia, la mayoría del tiempo Ghibli simplemente habla de personajes que personalmente detesta. Casi nunca analiza su construcción, su evolución, su papel dentro de la obra o el mensaje que representan. En lugar de eso, la mayor parte del tiempo el video está plagado de insultos, burlas y descalificaciones que sustituyen por completo a los argumentos. Llega un punto en el que da la impresión de que el objetivo ya no es analizar al personaje, sino descargar toda su frustración contra él. Y eso no solo ocurre con Miki Kawa. Es un patrón que se repite una y otra vez durante el video. Al final, el resultado no es un análisis objetivo sobre cuáles son los peores personajes femeninos del anime, sino una recopilación de opiniones personales expresadas con un tono agresivo y con muy poco interés por entender qué intentaban transmitir realmente las obras de las que habla. Y sinceramente, viendo este tipo de contenido, parece que el concepto de objetividad pasó de largo para Ghibli Reviews. Porque una cosa es decir este personaje me cae mal, y otra muy distinta es intentar demostrar que está mal escrito. Lo primero es una opinión completamente válida, lo segundo requiere argumentos. Y, hasta este punto del video, esos argumentos brillan bastante por su ausencia. La mejor forma de definir a Mimosa es así: tomemos a la rancia Raftalia, la emparejamos con la falta de amor propio de Kishimoto, entonces tienen un hijo que sale super otaku y le ponen un nombre imbécil como Mimosa. Y listo, ahí tenés a uno de los peores personajes que pisó la industria del manga y del anime. Cada vez que leo Black Clover, necesito una cubeta al lado, porque apenas sale Mimosa en algún panel comienza a vomitar y a perder fluidos corporales. Porque esta mina está tan mal hecha que ni con ganas la haces tan pelotuda. Es plana, con nulo desarrollo, cero madurez, sus actitudes son estúpidas, su amor por Asta es hartante y la cara de enfermita social que pone cuando se quiere hacerle interesante, me dan ganas de cagarme a piñas con las páginas de este manga de mierda. Increíble que Black Clover pudiera ser publicado en la Shonen Jump, contando en sus filas con tal especie de personaje. Por favor, no le puedo encontrar nada productivo a esta ninfa. ¿Será que les parece linda a los pajeros de turno? ¿O que aporta comedia según algún niño cuyos padres sean primos? La verdad no sé. Pero en lo que a mí refiere, Mimosa se podría ir a la concha de su madre y le haría un favor al mundo. Párrafo aparte, haciendo este video me acabo de fijar en los rankings de popularidad de Black Clover. Bueno, Mimosa obtuvo más votos que Chiem y Vanessa. Listo, no puedo agregar nada más. ¡Pelotudos! Puesto 1, Mimosa, ¿qué personaje? Y finalmente llegamos al último personaje de este video, Mimosa Vermilion. Y, sinceramente, ¿de verdad hace falta que diga mucho más? Ustedes mismos acaban de ver el clip. Durante toda su intervención, Ghibli prácticamente no hace ningún análisis.
Se limita a insultar al personaje, afirmar que está mal desarrollado sin explicar por qué, mencionar a Raphtalia cuando no tiene absolutamente nada que ver con la discusión, volver a sacar su ya desgastada obsesión con Kishimoto y terminar insultando a los fans del personaje porque sí. En ningún momento responde las preguntas básicas que debería responder una crítica. ¿Por qué está mal desarrollado? ¿En qué arco ocurre ese supuesto problema? ¿Qué escenas contradicen su personalidad? ¿Qué decisiones hacen que su escritura sea mala? No responde absolutamente nada de eso. Simplemente lanza la afirmación y espera que el espectador la acepte como si fuera un hecho. Y ese ha sido el problema durante prácticamente todo este video. Givel confunde constantemente hacer una crítica con insultar durante varios minutos. Porque decir 20 veces que un personaje es malo no demuestra que realmente lo sea. Un análisis necesita ejemplos, contexto y argumentos, no solo adjetivos despectivos. En el caso de Mimosa, además, resulta todavía más extraño porque el personaje sí tiene una evolución clara dentro de Black Clover. Al inicio de la serie, Mimosa es presentada como una noble reservada, educada y con poca confianza para desenvolverse fuera de los estándares de la realeza. Sin embargo, conforme convive con los caballeros mágicos y participa en distintas misiones, empieza a desarrollar una personalidad mucho más decidida y segura de sí misma. También deja de depender únicamente de su posición social y demuestra que quiere ser útil por mérito propio. Su magia vegetal, que al principio estaba orientada casi exclusivamente al apoyo y la curación, termina convirtiéndose en una de las habilidades de soporte más importantes de la serie. Gracias a su entrenamiento constante mejora tanto sus capacidades ofensivas como defensivas y médicas, siendo fundamental en numerosas batallas para mantener con vida a sus compañeros. Quizás no sea el personaje más complejo de Black Clover, pero de ahí a decir que está mal desarrollado hay un abismo de diferencia. Y, como si eso fuera poco, Givel termina quejándose de algo que me pareció bastante absurdo: la popularidad del personaje. Literalmente se molesta porque Mimosa aparece por encima de otros personajes en rankings de popularidad. Y aquí es donde la crítica deja de tener sentido. Que un personaje no te guste no significa que los demás estén equivocados por apreciarlo. Los rankings de popularidad existen precisamente porque reflejan el gusto de miles de personas, no el de una sola. Puede parecerte mejor escrito otro personaje, puedes preferir otro diseño o considerar que otro tuvo mejor desarrollo. Todo eso es completamente válido. Lo que no tiene sentido es actuar como si el resto del público estuviera mal simplemente porque no comparte tus gustos. Tus preferencias son exactamente eso, preferencias. No son una verdad objetiva. Y, afortunadamente, ninguna persona tiene la autoridad para decidir qué personajes deben gustarle al resto de la comunidad. Porque si así funcionara el entretenimiento, las opiniones dejarían de existir. Al final, creo que este primer video deja bastante clara una conclusión. Más que un análisis sobre los peores personajes femeninos del anime, termina siendo una recopilación de personajes que Givel Reviews detesta personalmente. La diferencia es enorme. Si el video se hubiera titulado Personajes femeninos que más odio, probablemente no tendría ningún problema con él. Al fin y al cabo, todos tenemos personajes que nos caen mal. Pero cuando decides titular un video Los peores personajes femeninos de la historia, el espectador espera una evaluación basada en la construcción del personaje, su desarrollo, su función dentro de la obra y la calidad de su escritura. Y eso es justamente lo que menos encontramos aquí. En su lugar, vemos insultos, burlas, afirmaciones sin demostrar y muy poco interés por analizar realmente a los personajes de los que está hablando. De hecho, si tengo que sacar una conclusión curiosa después de revisar este video, es que probablemente esta fue la etapa en la que Givel Reviews era menos tóxico. Y sí, aunque parezca difícil de creer, lo digo completamente en serio. Con el paso de los años, especialmente entre 2019 y 2023, su contenido fue adoptando un tono cada vez más agresivo y polémico. Incluso protagonizó varias controversias por comentarios y chistes que muchos consideraron ofensivos, incluyendo acusaciones de humor racista y provocaciones que generaron bastante rechazo dentro de la comunidad. Pero eso será tema para otro momento. Porque si este primer video ya estuvo lleno de insultos, argumentos pobres y muy poco análisis, el siguiente promete ir todavía más lejos. Y viendo la miniatura y el título, tengo la sensación de que las cosas solo van a empeorar. El otro
otro día haciendo un tarles de Boku no Hero me di cuenta que muchos, pero muchos sienten un cariño tremendo por Momo. Y la verdad es que no entiendo el porqué. Onda, el arco del desarrollo entre infinitas comillas de la mina no es deslumbrante, carece totalmente de cualquier ápice de carisma y su importancia en la obra se va disminuyendo con el correr de cada arco hasta resultar anecdótico en momentos. Muchos aman a esta piba porque les gusta el diseño, sean sinceros y nada más. Y como es un personaje al que el autor usa mucho para mostrar su cuerpo y jugar con la mente del espectador, entonces está la ilusión de que Momo Yaoyorozu tiene más importancia de la que realmente tiene. Y la verdad, chicos, esto es nefasto. Es como la gente que ama a Neshiré y te dice que es un gran personaje femenino. Onda, no, Neshiré aparece poco y cuando aparece solo es para romper un poquito los huevos y hacérsela especial, cosa que no le sale porque resulta molesta al tercer intento de hacérsela divertida. Neshiré, querida, no sos graciosa, sos como Momo, estás ahí para calentar al pajerín de turno y nada más. No te sientas especial porque ninguna de las dos lo es. Si quieren una buena waifu de Boku no Hero, Midnight, amigo, no busquen más, miren lo que es ese minón, miren lo que es esa super waifu. ¿Qué tienen que dudar? Yaoyorozu es un personaje súper sobrevalorado por su diseño y al cual el público masculino le presta mucha más atención de la que debería simplemente por lo que ya mencioné. Y no, un exterior lindo no te hace un gran personaje. Igual la dejo en el quinto puesto porque su quirk tiene cierta lógica, es bastante útil y todo el tema de aprenderse los componentes de cada cosa que quiere crear es interesante. Pero después no destaca en nada. Regulín la... ¿Saben? En este punto del video ya me estoy empezando a hacer una pregunta bastante seria. ¿Soy masoquista o simplemente me gusta torturarme viendo este tipo de contenido para hacer estos videos respuesta? Porque, sinceramente, cada vez cuesta más encontrar algo que realmente pueda llamarse un argumento. Pero bueno, empecemos. Nuevamente, cuando llega el turno de Momo Yaoyorozu, Givel Review no explica por qué considera que es un mal personaje. No analiza su desarrollo, no menciona ningún arco, ninguna escena ni ninguna decisión que justifique su conclusión. Simplemente afirma que es un mal personaje, y ya. Otra vez estamos ante el mismo problema de todo el video, sustituir argumentos por afirmaciones. Y como ya se volvió costumbre, también reduce el cariño que el público le tiene al personaje a una única explicación. Es que está buena. Sinceramente, ese argumento ya empieza a sentirse bastante repetitivo. Según esa lógica, cualquier personaje atractivo que sea popular automáticamente estaría mal escrito, lo cual es una conclusión completamente absurda. Además, resulta curioso que, para defender su punto, compare a Momo con Midnight. Porque, si hablamos del diseño de los personajes, Midnight fue creada precisamente para representar una heroína cuya imagen está basada en la sensualidad. Su forma de vestir, su personalidad y hasta el funcionamiento de su don forman parte de ese concepto. Entonces, utilizar a Midnight como ejemplo para criticar la supuesta sexualización de Momo resulta bastante contradictorio. Pero dejando eso de lado, la verdadera pregunta es otra. ¿Por qué la gente aprecia tanto a Momo Yaoyorozu? ¿Será únicamente por su diseño? La respuesta es no. Momo es uno de los personajes más queridos de My Hero Academia por una combinación de factores. Desde el inicio se presenta como una estudiante extremadamente inteligente, educada y amable. Siempre intenta ayudar a sus compañeros cuando lo necesitan y rara vez actúa con arrogancia, a pesar de ser una de las alumnas con mejores calificaciones de toda la clase 1A. Además, posee uno de los dones más interesantes de la serie. Su habilidad de crear prácticamente cualquier objeto a partir de su propio cuerpo obliga al personaje a pensar constantemente estrategias durante los combates. Muchas de sus victorias no dependen de la fuerza bruta, sino de su capacidad para analizar la situación y encontrar soluciones creativas. Otro aspecto importante de su desarrollo ocurre durante el examen final contra Aizawa. Hasta ese momento, Momo había perdido completamente la confianza en sí misma después de varias derrotas. A pesar de tener un enorme talento, comenzó a dudar de sus propias capacidades y a sentirse inferior a otros compañeros. Sin embargo, gracias a esa experiencia logra recuperar poco a poco la seguridad en sí misma y aprende que un buen líder no es quien nunca comete errores, sino quien es capaz de levantarse después de ellos. Ese conflicto vuelve a aparecer durante el arco del entrenamiento contra la clase 1B, donde demuestra cuánto ha madurado tanto como estratega como líder. Es decir, Momo sí tiene un desarrollo. ¿Es el personaje con mayor evolución de toda la serie? No. ¿Tiene momentos donde queda algo desaprovechada? Sí, y es una crítica completamente válida hacia My Hero Academia. Pero decir que el personaje solo es popular porque está buena es ignorar prácticamente todo lo demás.
su inteligencia, su carácter, su crecimiento personal, su forma de apoyar a sus compañeros y la creatividad con la que utiliza su don son razones mucho más importantes por las que muchos fans le tienen cariño. Y, como si todo eso no fuera suficiente, Givel termina metiendo a Nejirado en la discusión. ¿Por qué? Ni idea. Se supone que este puesto era sobre Momo, no sobre Nejire. Sin embargo, vuelve a desviarse del tema sin aportar absolutamente nada al análisis del personaje principal. Y luego llega una parte que sinceramente me hizo bastante gracia. Givel prácticamente dice que la gente no debería tener a Momo como waifu y que, en su lugar, debería elegir a Midnight. Y aquí solo puedo decir una cosa. ¿Desde cuándo alguien necesita permiso para que le guste un personaje? Los gustos son completamente personales. Habrá personas que prefieran a Momo, otras a Midnight, otras a Nejire o cualquier otro personaje. Ninguna de esas elecciones es más correcta que otra. Lo curioso es que quien dice esto es el mismo Givel Reyes que, en más de una ocasión, se ha molestado cuando otras personas critican a las waifus que a él le gustan o cuando comparan personajes femeninos con Sakura. Es decir, parece que no tiene problema en burlarse de los gustos de los demás, pero cuando alguien hace exactamente lo mismo con los suyos, ahí sí considera que está mal. Y eso se llama tener una doble vara. Al final, este apartado vuelve a demostrar el mismo problema que ha tenido el video desde el principio. No hay un análisis real sobre por qué Momo Yaoyorozu sería un mal personaje. Solo hay insultos, afirmaciones sin demostrar y la insistencia de reducir toda su popularidad a su apariencia física, ignorando por completo los aspectos de su personalidad, su desarrollo y el papel que desempeña dentro de la historia. Y, sinceramente, mientras más avanza este ranking, más da la impresión de que Givel Reviews no está evaluando que también están escritos estos personajes, sino simplemente cuáles le caen mal y buscando cualquier excusa para descalificarlos. No. No voy a soportar que alguien defienda a Rukia cuando ni ella misma se defiende. Ya que les voy a ser sincero, la mina esta pudo haber sido el mejor personaje femenino de su obra y por escándalo. Ya que los dos primeros arcos que tiene construyen una buena personalidad y parecía que iba a tener un desarrollo interesante. Pero todo cambia cuando Tite Kubo decide centrarse en temas superfluos y todo lo que pudo hacer interesante a la menor de las Kuchiki desaparece. La mejor waifu de Bleach, Yoroichi de cabeza y sin dudarlo, papá. El que dude es porque no vio la serie o no prestó atención, ya que en cuanto a desarrollo y trabajo que tuvo el personaje, si la comparamos con el tiempo en los reflectores que tuvo cada uno, la mujer gato gana por escándalo. Ojo acá, yo no digo que Rukia sea el peor personaje de su obra, no, claramente la peor es Orihime y por amplio margen, pero es innegable que Rukia estuvo desperdiciada y muchísimo, pero fue abusivo cómo la desperdiciaban y por eso no debe ser tu waifu. Lo siento, yo vengo acá a exclamar verdades y exponer factores sobre la mesa, y lo que ocurrió con esta mina fue un insulto hacia los fans por parte de Tite Kubo. ¿Les puedo decir algo más? Hasta Matsumoto, quien es explotada hasta por gusto, por dos grandes razones en la obra, tiene un trabajo más en profundidad en algunos arcos en específico que la misma Rukia. Imaginen que una mina como Matsu, que está incluida para lo que todos sabemos, en el arco de Karakura o no sé cuánto, tuvo una mejor construcción de su personalidad a la que tuvo Rukia. Y eso habla peor de la joven Kuchiki que de Matsumoto. El problema radica en que Tite Kubo se centró en tantos puntos superfluos de sus personajes que el único atractivo que quedaba en Rukia era cuál podía ser su Bankai y con quién terminaría siendo pareja, y eso es muy triste, ya que potencialmente era el mejor personaje de la obra. Además, ella fue uno de los motivos fundamentales por los que Ichigo recuperó sus poderes, y ahí el manga se fue al carajo, así que más que merecido este deshonroso cuarto puesto. ¿Cómo le hace devolver los poderes al prota? ¿Estás loca, hermana? Igual se ve genial con su Bankai, digámoslo todo. Y ahora llegamos a Rukia Kuchiki. Y, sinceramente, aquí volvemos a lo mismo de siempre. Es como dice el refrán, volvemos la burra al trigo. Givel, que Yoroichi sea tu personaje femenino favorito de Bleach no significa que todos tengamos que compartir ese gusto. Los personajes favoritos son algo completamente subjetivo, y que alguien prefiera Rukia, Orihime, Yoroichi o cualquier otro personaje no convierte automáticamente su opinión en incorrecta. Pero dejando eso de lado, el verdadero problema vuelve a ser exactamente el mismo de todo el video. Dices que el desarrollo de Rukia está mal hecho, pero nunca explicas por qué. No mencionas un arco. No señalas una escena.
No hablas de alguna contradicción en su personalidad. No explicas en qué momento su evolución deja de ser coherente. Simplemente afirmas que su desarrollo es malo y esperas que el espectador lo acepte como si fuera una verdad absoluta. Y eso no funciona como argumento. Porque una crítica no consiste en lanzar una conclusión, consiste en demostrar por qué llegaste a ella. Además, hay otro punto que me llama mucho la atención. Da la impresión de que, según tu lógica, si un personaje no tiene un desarrollo perfecto, entonces automáticamente nadie debería apreciarlo. Y eso simplemente no refleja cómo funciona la ficción. A las personas les puede gustar un personaje por muchísimas razones. Puede ser por su desarrollo, puede ser por su personalidad, puede ser por su historia, por su diseño, por la química que tiene con otros personajes, por la manera en que enfrenta los conflictos, o simplemente porque les resulta carismático. No todos los personajes necesitan tener el desarrollo más complejo jamás escrito para conectar con el público. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. En el caso de Rukia, además, reducir todo el personaje únicamente a su desarrollo es ignorar una enorme parte de lo que representa dentro de Bleach. Después de todo, ella es el personaje que pone en marcha toda la historia al entregarle sus poderes a Ichigo. Pero su importancia no termina ahí. Durante el arco de la Sociedad de Almas, conocemos el enorme peso emocional que carga por la muerte de Kayan Shiba, un acontecimiento que marcó profundamente su forma de actuar. También vemos la complicada relación que mantiene con la familia Kuchiki, especialmente con Byakuya, quien durante años antepuso las normas del clan a los sentimientos familiares. A lo largo de la serie, Rukia pasa de ser alguien que vive consumida por la culpa y que constantemente duda de sí misma a convertirse en una adolescente me estaría insultando de todas las formas posibles en los comentarios, ya que cuando era más pequeño sentí un amor inmenso hacia la minita esta, pero con el correr del tiempo me fui dando cuenta de muchas cosas, entre ellas que Tea es una mala waifu, y que si querés una waifu de verdad en esta serie, tu elección no puede ser otra que My Valentine, porque si no la elegís a ella te estás mintiendo a vos mismo. Tea por algunos momentos parece carismática, pero con el correr del tiempo se vuelve totalmente monótona. Simplemente aparece para animar a sus amigos, decir alguna frase motivacional que la pudo haber dicho cualquier miembro del cast, o también aparece para decir que ama a Yugi o a Atem. Bueno, ni ella sabe a quién ama, así que nosotros no podemos decir nada. Tengo un problema de base con la piba esta, porque creo que está mal estructurada desde el inicio. Con esto no quiero decir que en su concepto esté mal creado, porque su inclusión me parece acertada. El problema es que con el transcurso del tiempo se va volviendo una anécdota mal contada por los otros personajes. ¿Recuerdan cuando Tea tuvo un duelo muy bueno contra el tipo pingüino? Sí, es relleno, pero igual la mina podía tener algún que otro momento clave en la serie, no simplemente ser la acompañante trofeo de Yugi cuando va a hacer alguna que otra vuelta. Bueno, al menos eso pienso yo. Si a ustedes les gusta que sea la chica trofeo, perfecto, a mí no. ¿Vieron? Por otro lado, Mai manejaba una moto, luchaba duelos épicos y se bancaba la toma siempre sin pedirle nada a nadie. Esa es tu waifu, obvio papá, ¿quién más si no? Pero Tea, aunque pudo haber sido interesante, terminó siendo un personaje discretongo con mucho protagonismo, al que muchos fans de la franquicia tienen como waifu. Así que este tercer puesto... A ver, veamos cuáles son las quejas de Oliver sobre Tea Gardner. Porque, sinceramente, cuando las analizas un poco, empiezan a hacer agua por todos lados. Según él, Tea es un mal personaje porque siempre está animando a sus amigos y porque, supuestamente, no tiene momentos realmente destacados dentro de la historia. ¿En serio ese es el argumento? Primero que nada, ese problema no es exclusivo de Tea. En el Yu-Gi-Oh! Original, la mayor parte del protagonismo recae sobre Yuji Muto, Joeler, Seto Kaiba, el antagonista de cada arco. Eso significa que personajes como Tea, Tristan o incluso Bakura tienen menos tiempo para brillar individualmente, no porque estén mal escritos, sino porque la historia está centrada en los duelos y en quienes participan directamente en ellos. Juzgar a Tea por no tener el mismo protagonismo que Yuji o Kaiba es como criticar a un personaje secundario por no ocupar el lugar del protagonista. Simplemente no tiene sentido. Ahora bien, Oliver también dice que Tea no sirve para nada y que solo es la chica trofeo del grupo. Y aquí sí tengo que estar completamente en desacuerdo.
porque si algo representa TEA durante toda la serie, es el apoyo emocional del grupo. Puede que no sea duelista como Yuji o Hoei, pero constantemente mantiene unidos a sus amigos, los motiva cuando atraviesan momentos difíciles, y les recuerda por qué siguen luchando. De hecho, uno de los mensajes principales del Yu-Gi-Oh! Clásico es la importancia de la amistad. Y TEA representa precisamente ese aspecto de la historia. Muchas veces es ella quien anima a Yuji cuando duda de sí mismo, quien intenta evitar que sus amigos pierdan la esperanza y quien mantiene la calma cuando el resto comienza a desesperarse. No todos los personajes necesitan resolver los conflictos lanzando ataques o ganando duelos. Algunos cumplen una función emocional dentro del grupo, y TEA desempeña ese papel durante prácticamente toda la serie. Eso podrá gustarte más o menos, pero decir que no hace nada es ignorar completamente cuál era su función narrativa. Y ahora hablemos de la comparación que hace con Mai Valentine. Porque, sinceramente, me parece una comparación bastante contradictoria. Givel presenta a Mai como si fuera un ejemplo de cómo debería estar escrito un personaje femenino. Sin embargo, si aplicáramos la misma lógica que él utiliza para criticar a otros personajes, Mai tampoco saldría muy bien parada. Al inicio de la serie, Mai es un personaje bastante egoísta. Acostumbra a engañar a sus rivales utilizando perfumes en las cartas para obtener ventaja, manipula a otros duelistas cuando le conviene y, en varias ocasiones, demuestra una actitud bastante arrogante. Es un personaje que evoluciona con el tiempo, sí, pero resulta curioso que Givel pase completamente por alto esos defectos mientras exagera hasta el más mínimo detalle negativo de otros personajes. Y hay otro detalle que hace todavía más extraña su comparación. Durante buena parte de la serie, se insinúa una relación romántica entre Mai Valentine y Hoei Weller. El problema es que, según la información oficial de la franquicia, Mai tiene alrededor de 24 años, mientras que Hoei es un estudiante de secundaria de aproximadamente 16 años. Aclaro algo antes de que alguien malinterprete este comentario. No estoy diciendo esto para atacar a Mai Valentine. De hecho, me parece un personaje bastante interesante y uno de los mejores personajes femeninos de Yu-Gi-Oh! Lo menciono porque evidencia una contradicción en la forma en que Givel analiza los personajes. En el video anterior fue capaz de utilizar argumentos bastante cuestionables para atacar a otros personajes por situaciones mucho menos relevantes. Sin embargo, cuando un personaje que a él sí le gusta presenta un aspecto que, siguiendo su propia lógica, también podría ser criticado, simplemente decide ignorarlo por completo. Y ahí es donde aparece la doble vara. Los defectos de los personajes que le gustan se minimizan o directamente desaparecen. En cambio, los defectos de los personajes que le desagradan se exageran hasta convertirlos, según él, en pruebas irrefutables de que están mal escritos. Ese tipo de análisis deja de ser objetivo y pasa a depender únicamente de los gustos personales del autor. Y, una vez más, ese termina siendo el verdadero problema de este ranking. No se analiza a los personajes con el mismo criterio. Se juzga de forma completamente distinta dependiendo de si Givel siente simpatía por ellos o no. Y bueno, hasta aquí llega este video. Antes de pasar a las conclusiones, quiero aclarar por qué no hablé de los dos últimos puestos del ranking. La razón es muy simple. No he visto esos animes. Y, sinceramente, no me gusta opinar sobre personajes o historias que desconozco solo por llenar tiempo o aparentar que sé del tema. Podría haber reaccionado a lo que decía Givel, pero eso habría dado como resultado una opinión desinformada, y precisamente una de las cosas que estoy criticando en este video es sacar conclusiones sin argumentos. Así que prefiero ser coherente y simplemente omitir esos dos personajes. Ahora sí, vayamos a la conclusión. Si tuviera que resumir estos dos videos de Givel Reviews en una sola palabra, probablemente sería decepcionantes. No porque piense diferente a él. De hecho, no tengo ningún problema con que alguien odie personajes que a mí me gustan o que adore personajes que a mí no me interesan. Al final, todos tenemos gustos distintos. El problema es cómo construye sus críticas. Durante prácticamente todo el tiempo, Givel presenta sus opiniones personales como si fueran hechos objetivos. En lugar de analizar la escritura de los personajes, su desarrollo, su papel dentro de la historia y la intención de sus autores, termina reduciendo todo a insultos, burlas y comentarios despectivos. Y eso provoca que muchas de sus conclusiones se sientan poco fundamentadas. Una cosa es decir, este personaje no me gusta. Y otra muy distinta es afirmar, este es uno de los peores personajes femeninos de la historia. La primera es una opinión completamente válida. La segunda necesita argumentos sólidos para sostenerse.
A lo largo de estos dos videos, muy pocas veces se detiene a explicar por qué un personaje está mal escrito. En la mayoría de los casos simplemente afirma que es malo, lo insulta y pasa al siguiente puesto sin profundizar demasiado. Además, me llamó mucho la atención que prácticamente nunca analiza aspectos fundamentales de un personaje, como su evolución, su contexto, la función que cumple dentro de la historia, sus conflictos o el mensaje que representa. En cambio, muchas veces reduce toda la discusión a si el personaje le cae mal, si le parece atractivo o si simplemente no coincide con sus gustos personales. Y eso hace que el video se vuelva bastante pesado de ver. No porque sea ofensivo, sino porque termina siendo repetitivo. Insulto tras insulto. Burla tras burla. Y muy pocos argumentos entre medio. Incluso el humor termina jugando en su contra. Muchos chistes se repiten constantemente, otros ya estaban bastante gastados incluso para la época en que se publicó el video y, después de escucharlos una y otra vez, dejan de aportar algo a la experiencia. Al final, más que un análisis, da la sensación de estar viendo a alguien desahogándose contra personajes de anime que simplemente no le agradan. Y creo que esa es la mayor crítica que puedo hacerle. Porque un buen análisis no busca que todos estén de acuerdo con él. Busca explicar por qué llega a determinada conclusión, permitiendo que el espectador comprenda el razonamiento aunque no comparta la opinión. Aquí ocurre exactamente lo contrario. Las conclusiones aparecen antes que los argumentos. Y muchas veces esos argumentos ni siquiera llegan. En términos generales, considero que ambos vídeos son bastante flojos y, al menos desde mi punto de vista, no cumplen con lo que promete su propio título. Si el objetivo era analizar a los peores personajes femeninos del anime, esperaba una discusión sobre construcción narrativa, desarrollo, coherencia, impacto en la historia o problemas de escritura. Lo que encontré fue, en su mayoría, una colección de opiniones personales expresadas con un tono bastante agresivo y con muy poco análisis detrás. Y sí, no les voy a mentir, grabar y preparar esta respuesta fue un auténtico sufrimiento. Ver ambos vídeos completos y detenerme a revisar cada argumento fue bastante pesado, aunque al menos sirvió para inaugurar esta nueva sección del canal. En fin, eso ha sido todo por hoy. Tampoco voy a hacer la despedida de siempre porque, siendo completamente sincero, ya es bastante tarde mientras estoy grabando esto y el sueño ya me está pasando factura. Una vez más, les pido disculpas por no haber comentado los dos últimos puestos del ranking. Preferí no hablar de personajes cuyos animes no he visto antes que inventar argumentos o repetir opiniones ajenas sin contexto. Quizá cuando vea esas series haga un análisis de esos personajes en otro video. Pero hasta entonces, prefiero dejar ese apartado pendiente. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver el video. Me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Están de acuerdo con alguno de los puntos que mencionó Nivel Reviews? ¿Creen que exageré en alguna de mis críticas? ¿O piensan que hubo algún personaje que defendí demasiado? Los estaré leyendo. Y si les gustó este video y quieren ver más contenido como este, no olviden dejar su like, suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el video si creen que puede interesarle a alguien más. Ahora sí, eso sería todo. Se despide Animex. Hasta la próxima.